Islas Malvinas, República Argentina, nuevas alternativas a un conflicto de prácticamente 200 años, basados en los principios de autodeterminación, lo cual es un error en su aplicación. Sobre el final, vamos a hacer una pregunta a estos interrogantes. Bien, ¿cómo nos vamos a introducir en el tema? Justamente manifestando algunas cuestiones de índole geográfica, histórica y también jurídica que hace a la faz, no solo nacional, sino al andamiaje internacional, con la cita de algunos fallos de la Corte Internacional de Justicia, con sede en Holanda, como todos conocemos. ¿Dónde nos encontramos? Ubicados en el extremo sur del continente de América Latina, latinoamericano. La República Argentina reclama desde hace prácticamente 200 años, como le manifesté, la soberanía territorial de las islas, incorporada inclusive como nuestro territorio nacional, dentro de la Constitución Nacional sancionada en 1994. Bien, en cuanto a la cuestión geográfica, como todos conocemos, la plataforma argentina es vasta y extensa, y justamente las dos islas y las islas menores adyacentes, que también están bajo reclamo internacional de forma permanente, están ubicadas dentro de la plataforma del mar argentino y también de lo que significa todas las cuestiones geográficas inherentes a la cuestión. Para tener una idea acertada de la cuestión, como podemos ver en los mapas, se encuentra a solo 480 kilómetros de nuestra Patagonia, de la provincia más cercana justamente a la cuestión insular. No solo eso, sino que de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires se encuentra a tan solo 1.900 kilómetros. Tenemos más cercanía a las Islas Malvinas que a muchas provincias limítrofes, tanto con Chile como con el norte y como con el Mar del Sur, donde tenemos nuestra Ushuaia y Santa Cruz, que está todavía a una distancia superior. Ahora bien, ¿a cuántos kilómetros queda Gran Bretaña? Entonces, aquí surge uno de los primeros interrogantes a esta cuestión, ¿qué hace a la clásica política de colonización de siglos anteriores y que persiste aún en este milenio por la política británica, cuando prácticamente con las nuevas tecnologías, una cuestión, si quiere decirse, de carácter estratégico militar, prácticamente ya quedaría en desuso. Y también la falta de diplomacia o política, que de alguna forma se puede subsanar, y esto lo vamos a ir viendo sobre el final. ¿Cuánto queda de Londres, como bien le dije, de Puerto Argentino? 12.686 kilómetros. Ya aquí tenemos una incontrastable realidad jurídica y geográfica que señalan los errores estratégicos de esta producción. Bien, ¿era la primera vez que Gran Bretaña colonizaba o intentaba colonizar el territorio actualmente de la República Argentina? No, no era la primera vez. Antes de invadir Malvinas, como perdura hasta el día de la fecha, habían planificado 2 invasiones al Virreinato del Río de la Plata. Aquí, como todos conocemos, y quien haya podido pasear por la ciudad de Buenos Aires, en la actual Plaza de Mayo, o donde está ubicada la Casa de Gobierno y nuestro Cabildo y la iglesia catedral principal de la religión católica, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. A todo esto, ¿cómo nace justamente esta planificación de las invasiones colonizadoras británicas fallidas? Tiene que ver con lo que acontecía hacia finales del siglo XVIII en el continente europeo, las guerras permanentes en que se encontraban subsumidas, un poquito más adelante también de irrupción de Napoleón como un fenómeno político-militar y estratégico en el mismo continente. Entonces, como consecuencia de todas estas cuestiones que mermaba mercados a Francia,
siempre generalmente centrados no solo en cuestiones estratégicas militares, sino en cuestiones estratégicas comerciales, que aquí está la cuestión principal. El rey Carlos III de España, en 1776, funda o manda justamente el continente americano para impedir estas arremetidas inglesas, portuguesas y francesas, el virreinato del Río de la Plata, como bien les manifestaba. El reinato del Río de la Plata, con algunos vaivenes, con una corrupción bastante importante en cuanto a materia de contrabando, y también con algunas cuestiones de índole estratégica, como para mantener la armonía dentro del propio territorio hoy nacional, antiguamente del virreinato, nace la primera invasión inglesa en el año 1806, cuando las tropas del general Beresford irrumpen e invaden lo que hoy conocemos como la ciudad capital de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando el 27 de junio justamente entran a la Plaza de Mayo, antiguamente Plaza Mayor. Esta, recién de estar prácticamente en el orden de prácticamente 50 días más, días menos, es liberada el 20 de agosto del mismo año 1806, justamente por Santiago de Liniers, quien asume en forma inmediata la Capitanía General de la ciudad como consecuencia de su actuación en la que hoy conocemos históricamente como la reconquista de la ciudad. Volvió y pudo justamente vencer a los ingleses dentro de la ciudad. Lógicamente, no se quedaron tranquilos, volvieron un año después, el 28 de junio de 1807, con la segunda invasión inglesa, bajo las tropas que ya habían llegado a lo que hoy es Montevideo, Uruguay, en ese momento todavía parte del integrante del Virreinato del Río de la Plata, cuando el general Whitlock llega a Buenos Aires con tropas de él, bajan en lo que hoy conocemos el conurbano de la ciudad de Buenos Aires y marchan hacia adentro del territorio de la actual capital, llegando a la actual Plaza 11, antiguamente Plaza Miserere, y comete un error estratégico militar al detenerse por tiempo determinado para abastecer sus tropas y le dio tiempo justamente a los ciudadanos de la ciudad, a los habitantes de la ciudad, para pertrecharse y defenderse. Esto pasa a ser conocido como la defensa de la ciudad de Buenos Aires, donde pasó a la historia que se defendieron con palos, arrojando agua o aceite. No está muy acreditado históricamente cuáles de los elementos, pero una cuestión de costos hacen presumir que era agua hervida que arrojaban de los techos en los barrios aledaños a la ciudad a la Plaza de Mayo, Plaza Mayor, y así fue que lograron justamente detener la segunda invasión inglesa a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de todo esto? Los habitantes del virreinato del Río de la Plata se dieron cuenta que se podían defender justamente sin pagar tributo y sin depender del virrey, sin la ayuda de él, quien había huido con su oro justamente de la ciudad. Acá entonces también generó determinadas iras a los que hoy conocemos como porteños, como los habitantes de aquí, que lógicamente había muchos españoles entre ellos, ¿no?, que ya habitaban en nuestro territorio. Y esto, en definitiva, despertó el interés por la independencia de la República Argentina. Y hay dos acontecimientos históricos importantes que tienen que ver con la Semana de Mayo, el 25 de mayo de 1810, primer gobierno de carácter local que se había seleccionado, y esto derivó en 6 años más tarde, el 9 de julio de 1816, a la independencia justamente de la República Argentina. Bien, pero el tema que hoy nos centra es justamente la independencia, no solo la independencia, sino que es las Islas Malvinas. ¿Y por qué? Porque en definitiva hay un principio que se llama principio de sucesión territorial, que es también el uti possidetis, como nosotros conocemos, también siempre en esa época era el uti possidetis iuris, como lo conocemos, y Argentina realizó actos justamente que tienen que ver con una exposición, posesión española, que es en Islas Malvinas, cuando el 6 de noviembre de 1820, el coronel Chihuet
en representación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a que actualmente es la República Argentina, con sede capital aquí en Buenos Aires, hace posesión de esta colonia española, justamente mencionando el uti possidetis como un acto ejecutivo de disposición político-territorial que acreditan definitivamente la soberanía en un sentido amplio, como todos las conocemos, y se izó en la fecha manifestada justamente por primera vez la bandera de la República Argentina. Fíjense que hace escasos días justamente se cumple el bicentenario de este acto ejecutivo dentro del territorio insular. Entonces, tenemos en claro que los derechos del Estado argentino nacen como carácter transitivo al sucesorio de heredar los territorios correspondientes a la corona española en el virreinato del Río de la Plata luego de la declaración de la independencia de España. Fíjense la realidad histórico-jurídica. Esto del uti possidetis iuri, de la transmisión territorial, ya está claramente explicado y es una cuestión que es reconocida internacionalmente, inclusive por la corona británica en otros aspectos o en otros puntos, pero no así en relación con la República Argentina. Fíjense que Simón Bolívar, él fue uno de los primeros en proponer que los países hispanoamericanos emancipados conserven como límites las antiguas fronteras de la posesión del Imperio Español en América, que le correspondían al 1810, la conformación del primer gobierno patrio, como yo les reseñé, y por eso es que me centré en estos acontecimientos de carácter histórico. Ahora bien, quiero ir a la Corte Internacional de Justicia cuando en 1986 hubo una sentencia en cuanto a los problemas entre Burkina Faso y Mali en el continente africano, en el cual uno de los postulados más importantes que nos dice dicha pieza jurídica internacional es que es un principio general que está lógicamente relacionado con el fenómeno de la obtención de la independencia donde quiera que ocurra. Su objetivo evidente es el de evitar que la independencia y la estabilidad de los nuevos estados esté en peligro por las luchas fratricidas provocadas por el cambio de fronteras tras la retirada de la potencia administradora. Esto, en definitiva, es la aceptación de la Corte Internacional del fenómeno del uti possidetis o del principio de uti possidetis. Y también hay una convención que entró en vigencia en el año 1996, que es la de sucesión de estados en materia de tratados y que fue sancionada en el año 1978. Lógicamente, es un año triste en la República Argentina, con la irrupción de la dictadura militar, y que tiene que ver esto con Malvinas, con algo que seguidamente vamos a ir viendo. Estos son principios que están consagrados en las Cartas de las Naciones Unidas. Sin ir más lejos, y volviendo sobre los acontecimientos históricos, y parece increíble y paradójico, ¿no? La que San Martín y Bolívar ya hace 200 años tuviesen ideas tan innovadoras, que después la doctrina Monroe de 1823, donde manifiesta América para los americanos, y a partir de eso se elaboraron una serie de tratados y reconocimientos internacionales que están vigentes inclusive a la actualidad, como el Tratado Internacional, ¿no?, de Asistencia Recíproca. Por eso es muy importante la integración de América Latina en estos efectos. También es dable destacar otros los acontecimientos históricos, cuando el 10 de junio de 1829 se promulga un decreto creando la Comandancia Político y Militar de las Malvinas, que estuvo a cargo justamente de Luis María Bernet, quien hizo la primera acta constitutiva de un gobierno nacional patrio dentro del territorio de las Islas Malvinas, y que esto tenía alcance no solo en las islas, sino en el territorio de Tierra del Fuego, y también centrándolo desde Patagones al Cabo de Hornos. Queda de esta forma totalmente acreditado que el gobierno del Río de la Plata nombró legítimamente en representación un gobernador de las islas que fue Luis María Bernet, como nosotros podemos ver, y él estuvo en posesión de cargo hasta el 2 de enero de 1833, en la cual se convierte, tras la invasión
inglesa, que sería la tercera en la oportunidad al territorio nacional, en un enclave colonial británico. Es una irrupción ilegítima, echando a todos los pobladores argentinos de forma forzada y llevándolos al territorio de Montevideo. Se sacó toda la población nacional, que si bien eran cientos, y quedó la isla despoblada, empezando a ser poblada por británicos. Fue así que Argentina en forma inmediata hace su primer reclamo el 17 de junio de 1833 a través del ministro plenipotenciario Manuel Moreno, y podemos ver que entre los actos administrativos aquí hay algunas cuestiones que tenían que ver con las monedas emitidas y las Malvinas está mencionada como tal ya en ese mismo año que estamos hablando. Bien, ¿qué es lo que ha acontecido? Hubo un acto de rebelión entre los que se encontraban todavía detenidos, entre ellos el gaucho Rivero, cuando en enero de 1834 tienen que enviar justamente los ingleses más tropas para lograr la sumisión del grupo insurrecto que se encontraba dentro de las islas para defender el territorio nacional, y ellos fueron todos detenidos, y ahí sí se produce, no quedando ni incluso detenidos argentinos en el territorio. Es decir, hubo una deportación forzada absoluta de todos los ciudadanos argentinos en el territorio. Yo, por una cuestión de honor a la brevedad, quiero mencionarles solamente una de las resoluciones de 1965, en base a la resolución de 1514, de la Declaración sobre la Concepción de la Independencia de los Países y Pueblos Coloniales. Argentina, por primera vez, logra que Naciones Unidas se manifieste con respecto a el derecho de autodeterminación que solicita Gran Bretaña y el de integridad territorial que dice la República Argentina, que es lo que sostiene. Se los expliqué geográficamente de integridad territorial, y Gran Bretaña manifiesta que los habitantes británicos en Islas Malvinas son los que deben justamente definir qué es lo que quieren hacer. Esto es una trampa, por eso es muy importante la resolución 2065, porque realmente siendo británicos optarían por mantenerse dentro de la corona británica, algo que es totalmente ilegal, y entonces esto aceptó la existencia de una disputa por la soberanía de las islas, manifestando que la resolución 514 era aplicable al territorio y no a la población de las Islas Malvinas. Y se recomendaba al Comité Especial que invitara a ambas partes a entablar negociaciones que tendrían en cuenta los intereses y no los deseos de los habitantes. Aquí podríamos encontrar parte de la solución al conflicto. Lógicamente, llegamos a 1982, desde 1976, por eso le mencioné el año 1978, hubo una atroz dictadura cívico-militar en la República Argentina, y fíjense que también entre las causas de la dictadura estaba la deslegitimación total y que empezaban a manifestarse en la calle determinadas movilizaciones sociales de los gremios reclamando mejoras económicas para tratar, y yo creo que aquí hubo un efecto contrario en Gran Bretaña, quien también, Margaret Thatcher, primer ministra, sufría consecuencias graves económicas, y la programación de la guerra y el ataque a las Islas Malvinas dentro del contexto de la OTAN, en definitiva, terminó legitimando y dándole oxígeno al gobierno de Margaret Thatcher. Aquí está otra de las consecuencias que fue muy usufructada y por eso llevó a que no haya una rendición con alguna solución práctica en ese momento, tanto de Gran Bretaña como de la República Argentina. Faltó decisión política de un lado que sería el lado del gobierno argentino al momento. Reitero, un gobierno ilegítimo, pero que está en posesión del Ejecutivo Nacional. Bien, como para ir centrando y cerrando, porque el tiempo apremia, Argentina estuvo desde el 2 de abril, el día que es reconocido en nuestro país
hasta el 14 de junio de 1982, con tremendos combates en todo el territorio insular, con una gravedad enorme, pero quiero traer a colación, antes de pasar a las conclusiones, algo que surgió justamente en estos días de la propuesta de filmar la presente presentación, valga la redundancia. Dos veteranos de las guerras de Malvinas, tanto por un lado el argentino Julio Aro y por el otro el coronel británico Geoffrey Cardoso, son candidatos a ocupar un lugar al Premio Nobel de la Paz del año 2021. Lógicamente, pasaron 37 años y había 115 caídos sin identificar. Y el coronel Cardoso realizó un trabajo extraordinario en un lugar nevado, con frío, con lluvias, tenemos que pensar esas condiciones. Preservó un borrador de él con cada uno de los cuerpos que él iba hallando en el territorio una vez que había terminado la confrontación bélica, y se lo entregó hace unos años atrás, más de una década, a Julio Aro en un encuentro de excombatientes que son los llamados a diálogo y de la paz, que fíjense que salen, paradójicamente, de dos excombatientes que humanamente se reúnen para ver cómo se recuperan de las condiciones nefastas y psicológicas que lo dejan los campos de batalla. Y lamentablemente falta el diálogo a nivel político nacional e internacional, también del lado británico, no hablo nacional solamente de la República Argentina, que a veces hay que encontrar soluciones más prácticas a las cuestiones y de las que vamos a pasar en forma inmediata. Aquí ya se logró reconocer parte de los cuerpos, de darle identidad, darle un nombre y que las tumbas no estén justamente bajo el amparo de soldados reconocidos solamente por Dios, sino que aparte de ser reconocido por Dios, tiene nombre y apellido que sus padres le han puesto, y esto realmente es una cuestión del sentir nacional argentino, no hablo de nacionalismo, sino nacional, porque es muchos los que les debemos a la mayoría de estos soldados en edad de servicio militar obligatorio que sacrificaron sus vidas justamente por territorio nacional. Y no hago una referencia al conflicto bélico en sí mismo, porque no es lo que uno tiende, sobre todo siendo yo pacifista, y tratar de encontrar las cuestiones por el lado humanitario de las cuestiones. Quiero ir concluyendo. Me encantaría poder extenderme mucho más. Pero ¿por qué no puede prosperar el principio de autodeterminación? Que solicitado por Gran Bretaña ante la imposibilidad de aplicación de pobladores ingleses. Esto es muy sencillo. Yo les hice un raconto histórico y les quiero concluir con estas cuestiones y que van abriendo algunos interrogantes y nos van dando algunas nuevas posibilidades por el cambio vertiginoso que en estas dos primeras décadas del tercer milenio de la humanidad pueda llegar a surgir alguna cuestión de solución pacífica que quizás, por una cuestión que los tiempos de los estados superan los tiempos biológicos de los seres humanos, no alcancemos a ver, pero sí dejemos sembradas algunas semillas de paz, de concordia e inclusive de convivencia entre pueblos. Y a esto es a lo que me dedico. Los nativos actuales, como les manifesté, son todos originarios, en su mayoría, de colonizadores británicos, que ocuparon ilegalmente las islas en 1833. Y lógicamente se criaron bajo un contexto cultural inglés y dependiendo justamente de Gran Bretaña. También hubo una deportación o traslado forzoso de población argentina hacia nuestro territorio continental y de implantación o de plantación de población británica en la isla. O sea, se la despobló por completo y se la repobló con ciudadanos británicos. Esto, en la actualidad, es un crimen de lesa humanidad sostenido
tanto en el Estatuto de Roma de 1998, como también en el Tribunal Internacional de Nuremberg, que se cumplirán 75 años en pocos días más del primer proceso, en los juicios de Ruanda y en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. O sea, un delito es lo que están parando en definitiva y lo que solicita Gran Bretaña en la actualidad de sostener su premisa de la autodeterminación. Y tan es así que recién en 1982, tras la derrota argentina en el campo de batalla, Margaret Thatcher le otorga la nacionalidad a los británicos, a los Kelpers, como se los conocía hasta ahí, en las Islas Malvinas. Antes no. Esto también después del 2002, cuando los British, como nosotros llamamos el territorio del acta territorial, es abarcable a toda la Unión Europea. ¿Y cuál es acá el nuevo interrogante? Hoy impera el Brexit, la salida intempestiva de Gran Bretaña del bloque continental europeo, donde avalaba territorios extracontinentales de Europa. Lógico, con esto sí, vamos concluyendo, Argentina reclama justamente esto bajo el amparo del principio uti possidetis iuris, sucesión territorial de las ex colonias del Imperio Español. Sus pobladores y autoridades fueron forzosamente removidos y deportados, como yo les fui explicando a lo largo de la exposición, vaciando el territorio de argentinos, lo cual es un crimen en la actualidad, y la plataforma continental está ligada geográficamente a la Patagonia Argentina. Bien, les voy a dejar planteadas un interrogantes a través de una pregunta. ¿Es posible una solución mixta justamente en las próximas décadas para que Argentina recupere el territorio nacional, insular, con una convivencia pacífica de los ciudadanos que hoy se encuentran en el territorio de las Islas Malvinas? Y aquí el interrogante los dejo a ustedes con esta cuestión. Muchísimas gracias, un gusto compartir con ustedes.